una palabra que el pastor Gelson compartió a media semana en sus reflexiones y es una palabra que hoy hemos cantado en nuestro tiempo de alabanza. O sea que realmente es lo que Dios había puesto en mi corazón, pero yo recibí una confirmación cuando el pastor Gelson reflexionó sobre esto y hoy he recibido otra al cantar, ¿no? De que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Me gustaría compartir de esta palabra de Filipenses capítulo 2 las sabias y santas actitudes que debemos tener para seguir a Jesús como nuestro Señor y Maestro. La primera de ellas es que debemos relacionarnos con los demás, con Dios y con los demás en humildad y buscando la unidad. ¿Vale? Esta es la primera actitud que debemos tener, humildes y unidos. Me gustaría leer con vosotros este texto para que veáis que realmente son las ideas que Pablo escribió. No es que yo me haya inspirado y hoy os hable de esto por una reflexión personal, sino que leamos en Filipenses 1:27. Dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Vale? El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos lo ha dado todo lo que necesitamos para glorificarle, y ahora nos pide que nos comportemos como es digno del Evangelio, de la gracia de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, que siempre oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Realmente es así, debemos tener una actitud de humildad y de unidad. Y aquí se nos habla de una forma muy clara de la actitud de unidad, de buscar la unidad en el Señor. Nos dice que estemos firmes en un solo espíritu, en un mismo espíritu. No hay dos espíritus. Hermanos, el Espíritu Santo es uno. El Espíritu de Jesús, del Cristo glorificado, es uno. Y debemos estar firmes en ese espíritu. No debemos dar lugar a otros espíritus. La palabra firmes habla de una estaca firmemente clavada en el suelo, que es fiable. Es fiable porque está firmemente clavada. Así todo aquel verdadero creyente que está arraigado y cimentado en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Además se nos dice en este texto que debemos combatir unánimes como una sola alma. ¿Vale? Unánimes es una sola alma. Esto también nos habla de unidad. ¿Debemos combatirnos? No, debemos combatir unánimes. Combatirnos no tiene sentido. Somos un ejército que está atacado por el enemigo. Debemos de estar unidos al defendernos. No tiene sentido combatirnos unos a otros. Es combatir por la fe del Evangelio para que el mundo pueda conocer al Señor. Así que el texto nos habla, es una carta escrita al mismo tiempo que Efesios, mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, esperando el juicio de César, y nos dice, por favor, versículo 1 del capítulo 2, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo quiere que sean humildes y que estén unidos. Y les dice que por favor, que ya que él está sufriendo la privación de libertad, esperando un juicio que puede acabar con su decapitación, como al final sucedió en la segunda vez que fue preso, lo que Pablo les pide, por favor, que no tenga yo la pena, encima de cómo estoy, de oír que vais mal, que os portáis mal, que no estáis a la altura de la vocación del Evangelio.
Y entonces les pide ánimos en Cristo. Quizá la persona que tienes al lado hoy, a tu derecha, a tu izquierda, o delante o detrás, necesita lo mismo que necesitaba Pablo. Ánimo en Cristo, consuelo de amor, comunión, una verdadera comunión fraternal en el Espíritu, un afecto entrañable, de corazón, que sale de dentro, que no es fingido, que no es hipócrita, y compasión y misericordia. Pablo pedía esto. El gran apóstol Pablo pedía esto porque lo necesitaba. ¿Cuánto más lo necesitamos también nosotros? ¿No? Que en la Iglesia no vengamos a sufrir ataques, críticas, calumnias, sino apoyo, unidad, ánimo, consuelo, comunión, afecto y compasión y misericordia. No venimos a juzgar a los demás, venimos a amar y apoyar a los demás, porque esto es lo que edifica la Iglesia. Y estas actitudes son la base de la unidad. Pablo, cuando pide que completemos su gozo, nos dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No se puede decir más enfáticamente. Pablo está insistiendo una y otra vez en la unidad. Por favor, sentid lo mismo. Y lo repite 2 veces, al principio y al final. Sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. ¿Vale? Vendremos a esta palabra, que es muy importante, el tener un mismo sentir en el Señor. Pero también nos pide que tengamos un mismo y sincero amor y que estemos unánimes, unidos, buscando la unanimidad del Espíritu. ¡Qué bendición cuando la Iglesia se reúne, delibera, vota y todo el mundo lo ve igual y vota lo mismo! ¡Qué evidencia de que el Señor está ahí! De que el Señor nos está dando un mismo sentir en un mismo espíritu de amor por el bien de la Iglesia. Así que Pablo continúa diciendo, a ver, nada hagáis, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. ¡Wow! Todo lo que dice Pablo en muy poco espacio, ¿no? Fijaros que el énfasis es siempre unidad y humildad. Humildad y unidad. No puede haber unidad si no hay humildad. Porque cuando hay lo contrario de la humildad, ¿qué es lo contrario de la humildad? Soberbia. ¿Alguna cosa más? Orgullo. Cuando hay esas cosas, no hay unidad. Rivalizamos, discutimos, pugnamos entre nosotros a ver quién consigue quedar por arriba, por encima de los demás, ¿verdad? Por esta razón Pablo nos dice humildad, hermanos. Tened la humildad que tuvo Jesucristo, ¿no? Y nos va a poner el ejemplo supremo de la humildad del Señor. Así que ni por contienda ni por vanagloria, es decir, ni por rivalidad ni por orgullo, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Considerar a los demás superiores, ¿qué quiere decir? Es realmente es el único sitio, yo creo, de la Biblia que se dice de esta forma tan enfática. Considera a los demás superiores. Pero, pastor, ¿cómo va a ser eso? Yo tengo más formación, soy más inteligente, ocupo una posición social superior. ¿Cómo voy a considerar a los demás superiores a mí mismo? Bueno, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Pero además de decirlo, Pablo lo explica. Considerar a los demás superiores a ti mismo es ser humilde. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tienes que mirar egoístamente solo por lo tuyo, sino que tienes que mirar también por el bien de los demás. Es en ese sentido. A ver, os voy a decir una frase que seguro que os suena y que es espiritual para algunos, ¿no? Amad a los demás
En vez de amarte tanto a ti mismo, ¿verdad? Que dice, ama al prójimo como a ti mismo. En vez de amarte tanto a ti mismo, ama a los demás en lugar de amarte a ti mismo. Ay, ay, ay. A ver si me habré equivocado. Porque la Biblia no nos dice... Esto puede parecer muy espiritual, pero no lo es, porque no es bíblico. La Biblia es muy realista. La Biblia lo que te pide es que ames a los demás como te amas a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo, porque Dios te ama y por lo tanto tú también tienes que amarte a ti mismo de una forma sana. Pero tienes que amarte a ti mismo con humildad, incluyendo a los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. No en vez de a ti mismo, no en lugar de a ti mismo. Ámate, por favor, porque cuanto más capaz seas de amarte bien, en el buen sentido, también serás más capaz de amar a los demás de una forma correcta. ¿Vale? El Señor no nos pide imposible, no pide que la humildad no consiste en decir no valgo para nada, no sirvo para nada, no soy nada. No, esto no es la humildad. La humildad no consiste en pensar menos de ti mismo, sino menos en ti mismo. Y aquí Pablo lo dice de una forma diáfanamente clara. Por favor, piensa menos en ti mismo y por favor incluya a los demás. Piensa en la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a intentar poner en práctica lo que nos dice el apóstol, y esto nos lleva a la segunda actitud, y es que tengamos los mismos pensamientos y sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Vale? Filipenses 2, en el versículo 5, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Constantemente Pablo está utilizando esta palabra, tengan un mismo sentir, sean de un mismo sentir, ¿cómo es? Cuando lo decía aquí, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Mirad, es una palabra que es muy difícil de traducir solo con una palabra. El verbo froneo, que es el que Pablo utiliza aquí, lo deberíamos entender de tenemos que tener la mente de Cristo, porque toda persona verdaderamente espiritual es, dice Pablo, 1 Corintios 2, es la que tiene la mente de Cristo. Entonces, debemos procurar pensar como piensa el Señor. Cuando llegamos al Señor, tenemos la cabeza llena de ideas y pensamientos que no son del Señor, ni le glorifican ni le agradan. Y todo esto, por la obra del Espíritu y la palabra, tiene que ser borrado, tiene que ser echado de nuestra vida. Y debemos tener la mente de Cristo y tener su misma forma de pensar, su misma mentalidad, lo cual nos dará también sus mismos sentimientos de humildad y de amor a los demás. Esto es, a mi entender, lo que está diciendo aquí la palabra. La segunda actitud que debemos tener es tener las mismas actitudes, pensamientos y sentimientos que tuvo nuestro Señor y Salvador. Entonces voy a leer el texto cuando nos dice que debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a considerar la humildad de Jesucristo, que dejó su trono y corona, dejó su gloria para salvarnos. ¿Vale? Este texto no dice en ningún momento, ni insinúa, de que el Señor Jesús dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. Lo que dejó fue su forma de existencia divina, dejó su gloria, dejó la manifestación de todo lo que era, porque parecía un hombre como los demás. Y esto lo hizo para salvarnos. El texto nos habla de la humildad y de la autohumillación de Jesucristo para salvarnos, y lo hace en términos muy, muy claros. Nos dice lo siguiente. Nos dice en primer lugar que no podemos vivir la unidad de la Iglesia con humildad si no nos parecemos al Señor en esta actitud
que vemos reflejada aquí. En primer lugar, nos dice que Él, que existía como Dios Hijo al lado del Padre, como la palabra todopoderosa que había creado el universo, que lo sostenía vivo, que era la sabiduría de Dios que había acompañado siempre a Dios Padre, ¿vale? Era Dios Hijo, ¿no? Que Él estuvo dispuesto para salvarnos a dejar todo eso y hacerse primeramente un bebé en el seno de María, que nació en Belén, que creció obedeciendo a sus padres y que después decidió voluntariamente ir a la cruz cargando nuestros pecados para salvarnos. ¿Os habéis fijado que Él se despojó a sí mismo, que no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, a lo que no quería renunciar de ninguna manera, sino que se despojó a sí mismo, se anonadó, se vació, dice literalmente este verbo, se vació, no dejó de ser Dios, pero dejó su gloria por amor a nosotros y para salvarnos. Y el Dios todopoderoso que nos había creado a su imagen y semejanza, se hizo siervo y se hizo un hombre a nuestra imagen y semejanza. El proceso completamente a la inversa. Nos creó a su imagen y ahora Él se estaba haciendo a nuestra imagen y semejanza de hombre. Y además, estando en esa condición humana y de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, cuando vio el abismo, cuando vio el infierno, cuando vio lo que iba a significar para Él cargar nuestros pecados, recibir la copa de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos celebrar la copa de bendición siempre que en su memoria recordamos lo que hizo a nuestro favor y en nuestro lugar. Cuando Jesús vio eso, dijo: Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este es el ejemplo de humildad, este es el ejemplo supremo, inspirador, que debe guiar nuestra forma de ser y de comportarnos, no solo en la Iglesia, sino siempre, porque somos discípulos de Jesucristo y al Señor seguimos y al Maestro intentamos imitar. Y sin humildad la Iglesia no es edificada. La Iglesia en soberbia, orgullo, contienda, rivalidad y vanagloria es destruida, nunca es edificada. Solo podemos edificarla cuando andamos en humildad como Él nos ha enseñado. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, si te humillas, Dios te exaltará. Pero si te exaltas, Dios te humillará. ¿Os acordáis de aquel joven predicador que subió al púlpito y que se había preparado tan bien que hinchó el pecho, subió para arriba? Y entonces cuando llegó arriba y miró al auditorio, se le trababa la lengua, se le fueron las ideas, se le cayeron las notas y bajó rojo como un tomate humillado. Y entonces el anciano pastor le dijo: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como has subido, ¿verdad? Pues este es el principio de nos humillamos y cuando sea su momento, Dios nos exaltará. Ya compartiremos con Él la gloria, ya alabaremos a Dios por toda la eternidad, pero aquí nos humillamos porque no hay otra manera de poder servir al Señor. Y en este sentido, yo quisiera que nos demos cuenta de la frase que viene a continuación, ¿no? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, dice Pablo, hay una conclusión a sacar de esto, ¿verdad? Nuestro Salvador es ahora el Señor de la gloria, a la diestra del Padre, y volverá con poder y gloria para salvarnos a todos. Y todo enemigo del Señor será humillado y será estrado de sus pies. Y
toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará. Y si no la quieres doblar ahora, por amor y gratitud, con fe verdadera, la doblarás cuando Cristo vuelva en gloria, porque en aquel momento nadie podrá contradecir que Jesús es el Señor de la gloria, que es Dios Hijo humanado, ¿verdad? Con la voz majestuosa que vemos en Apocalipsis. Entonces, hermanos, la conclusión que saca Pablo es que debemos obedecer. Dice, como siempre habéis obedecido, pues mucho más ahora. ¿Vale? Mucho más ahora. La salvación se debe vivir en obediencia. Así que ocupaos, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Obrad, trabajad en vuestra salvación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la salvación es por obras? No, de ninguna manera. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es pura gracia. Pero los que ya somos salvos tenemos que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Vale? Debemos seguir la paz y la santidad. La salvación no es por obras, pero es para buenas obras. Somos salvos para buenas obras. No por méritos personales, porque no hay obra de la que podamos vanagloriarnos ni que nos sirva delante de Dios, son como trapo de inmundicia, pero sí somos salvos para que trabajemos en nuestra salvación, ¿no? Y es un verbo muy enfático: obrad, trabajad, manifestad vuestra salvación, haced que se manifieste y fructifique en buenas obras. ¿Para qué? ¿Para colgarme una medalla? No, para que Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, sea glorificado. Así que tengamos en cuenta, hermanos, que la salvación no es por obras, pero sí para obras, es por gracia, es, como dice el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce, y el verbo producir es un verbo que habla de la obra de Dios dentro de nosotros, por su Espíritu, por su palabra, para manifestar la salvación y ser glorificado en los demás. Así que Dios producirá en nosotros el querer y el hacer por su gracia, por su buena voluntad, para que nosotros, y con esto acabo, con una lectura en Primera de Pedro, para que nosotros podamos, como Jesucristo, experimentar las bendiciones de la humildad. Dice la palabra: humillaos, Primera de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, humillémonos. Humillémonos, no sea que Dios, el Dios que confronta a los soberbios, ¿vale?, y que exalta a los humildes, viendo que no nos humillamos, nos humille, para que podamos experimentar su gracia, ¿vale? Pero si nos humillamos, Él nos exaltará cuando fuere tiempo, porque Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos, pero da gracia a los humildes en Cristo Jesús. Que los bendiga. Mientras ellos se preparan, yo quisiera hacer una breve oración. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo bendito, maravilloso, de Jesús, el Señor de la gloria, humillándose para hacerse como nosotros y servirnos y salvarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a vivir, a andar en humildad en pos de Jesús, a servirle por amor y a buscar tu gloria en todas las cosas que tengamos oportunidad de hacer para que tu iglesia sea edificada. Señor, bendícenos con tu paz, con tu bendición, con tu presencia y con esta santidad sin la cual nadie podrá verte. Gracias, Señor, porque estando en Cristo somos salvos y somos santos y un día te veremos. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.